Finalmente, el nare-sushi llegó a Japón. No se sabe exactamente cuándo llegó, pero la primera referencia a él aparece en el código YR, un código legal compilado en el año 718, durante el reinado de la emperatriz Gens. Es cierto que su recepción fue bastante mixta. Una historia del Konjaku Monogataris, una antología de cuentos del pasado, escrita a principios del siglo XII, no dejó ninguna duda de que, aunque sabía bien, muchos japoneses encontraron su olor repugnante. Sin embargo, la repulsión fue un estímulo para la innovación. A principios del periodo Muromachi, 1338 al 1573, se tomaron medidas para hacer que el sushi fuera más apetecible. En lugar de dejar el pescado en barriles durante meses, o incluso años, el proceso de fermentación se redujo a unas pocas semanas. Esto significaba que se permitía que se formara menos ácido y que el hedor se mantendría al mínimo. Pero esto también tuvo el efecto de hacer que el contenido del barril fuera un poco menos agrio. En lugar de ser amargo en la boca, el arroz ahora era agradablemente agrio y se podía comer con el pescado en lugar de simplemente tirarlo a la basura. Era justo el tipo de sabor que los japoneses estaban buscando. Durante el siglo XII, el desarrollo del vinagre de arroz había transformado los gustos y creado un apetito por los alimentos ácidos. Se habían desarrollado todo tipo de platos nuevos, incluyendo namasu, verduras en vinagre, y tsukemono, encurtidos. Pero ninguno fue tan popular como esta nueva combinación de pescado y arroz semifermentado, conocida como annare. Ya no era la reserva de los pobres rurales, pronto fue disfrutada por artesanos, comerciantes, guerreros, finalmente, incluso nobles. Ahora que se había reducido la fermentación, no pasó mucho tiempo antes de que alguien empezara a preguntarse si era necesario. Aunque había cumplido una valiosa función en las orillas del Mekong y el Yangtze, su utilidad era menos obvia en Japón. No solo los peces de agua salada eran más fácilmente disponibles, sino que el crecimiento de la prosperidad, la aceleración de la urbanización y las mejoras en el comercio nacional habían hecho que la preservación a largo plazo fuera menos preocupante. A mediados del siglo XVII, esto había llevado a la aparición de una tercera forma de sushi. Conocido como ayazushi, sushi rápido, esto eliminó por completo la fermentación, al tiempo que preservaba el sabor agrio familiar del plato. En lugar de esperar a que los azúcares del arroz se convirtieran naturalmente en ácidos, simplemente se añadía vinagre en su lugar. Luego se empacaba en una caja, debajo de rodajas de pescado cocido o curado, y se presionaba con un peso durante no más de un par de días. Con el tiempo, las diferentes prefecturas añadieron sus propios giros a esto, ya sea para reflejar los gustos regionales o para tener en cuenta la disponibilidad de diferentes ingredientes. En Touyame, por ejemplo, el sushi se envolvía en hojas de bambú, mientras que en Nara se usaban hojas de kaki. Sin embargo, si se deshicieron de la fermentación, ¿por qué no deshacerse del prensado también? Después de todo, su propósito solo había sido evitar que el aire llegara a los peces mientras los azúcares del arroz se convertían en ácido. Ahora, esto no era más que un vestigio del pasado, estéticamente agradable, tal vez, pero totalmente innecesario. Además, ralentizaba la preparación. A principios del siglo XIX, el tiempo era dinero en las ciudades en crecimiento de Japón. Ocupada corriendo de aquí para allá, la gente necesitaba algo rápido y fácil de comer, no algo que llevara días a hacer. Para satisfacer esta necesidad, se desarrolló una cuarta forma de sushi. Compuesto por rebanadas de pescado cocido o curado colocadas sobre arroz sazonado con vinagre, esto era similar al nigiri moderno. Sin embargo, lo que lo distinguió era su tamaño. Cada pieza era 2 o 3 veces más grande que los snacks del tamaño de un bocado que estamos acostumbrados a comer hoy en día. El pescado también era tratado de manera bastante diferente. Antes de servirla, cada rebanada se remojaba cuidadosamente en vinagre o salsa de soja, o se cubría con una capa gruesa de sal, para garantizar una consistencia de sabor y para garantizar que se mantuviera fresca durante al menos un tiempo. Conocido como edomae, este sushi lleva el nombre de la ciudad de Edo, Tokio, donde se desarrolló en la década de 1820 o 1830. Según una leyenda popular, fue inventado por un chef llamado Anaya Yohei en su puesto en el noreste de la metrópolis alrededor de 1824. Cualquiera que sea la verdad de sus orígenes, su enorme popularidad llevó al establecimiento de la primera cadena de sushi. Aparte del restaurante de Yohei, los más famosos fueron Kanukizushi y Matsunozushi, que todavía existe, y en unas pocas décadas, se contaron por cientos, si no miles.
De hecho, si se crea una enciclopedia de mediados de siglo, cada hectárea de Edo contenía al menos un puesto de sushi. Sin embargo, Edomae no iba a permanecer en la reserva de Edo durante mucho tiempo. En 1923, el gran terremoto de Kanto, que mató a más de 100.000 personas y dejó a muchos más sin hogar, obligó a varios chefs de sushi de la ciudad, por lo tanto, ayudó a difundir el nuevo sushi por todo Japón. Sin embargo, fue la tecnología la que creó el sushi que conocemos hoy en día. Con el desarrollo de la refrigeración, se hizo posible usar rodajas de pescado crudo por primera vez. Otros tipos de peces también se pusieron de moda. Mientras que los peces grasos como el atún habían sido descartados anteriormente, porque nunca había habido un método adecuado para curarlos o cocinarlos, ahora se podían servir frescos siempre que fuera necesario. Junto con la imagen persistente de los refrigeradores como artículos de lujo, esta mayor variedad transformó el sushi en una comida festiva, un regalo refinado para disfrutar con familiares y amigos en ocasiones especiales. Sin embargo, incluso cuando estaba siendo consagrado como el pináculo de la cultura japonesa, estaba extendiendo aún más sus alas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de los Estados Unidos y la creciente facilidad de los viajes internacionales lo llevaron a través del Pacífico y más allá. En la década de 1960, los californianos incluso fueron pioneros en su propia forma de sushi, el rollo de adentro hacia afuera. Desde entonces, se han introducido variaciones cada vez más inventivas en todo el mundo. Por lo tanto, si vale la pena que el señor Kimure pague el equivalente al rescate de un rey por un solo atún rojo, vale la pena tener en cuenta los humildes orígenes de este plato más real. Desde su aparición hace más de 2000 años, el sushi ha cambiado casi más allá del reconocimiento. Si su transformación de una sobra pegajosa y apestosa a una delicadeza fragante muestra algo, es que probablemente seguirá cambiando en los próximos años.